Saludos amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy nuevamente vamos a hablar sobre un juego NFT donde podrás jugar gratuitamente y ganar algo de dinero extra. Sí, prácticamente gratis. No te estoy diciendo que vas a dejar tu trabajo para vivir de lo que generes en estos juegos. No, simplemente van a ser un ingreso extra que te van a ayudar en tu bolsillo. Así que si estás interesado en saber de qué juego NFT vamos a hablar en este momento, ¡quédate! Nos encontramos en la página principal de Okenga. Sí, este va a ser el juego NFT del que te voy a hablar en este momento. Un juego muy pero muy divertido, ya que trata sobre colonias de hormigas, entre otros. Es muy sencillo de jugar, el cual te estaré hablando sobre la plataforma y sobre su página principal. Acá igual te voy a dejar en la descripción del video el link para que vayas directamente. Vamos a analizar poco a poco de qué trata este juego. Continuamos bajando y nos habla de que juega y gana en Okenga. Okenga es un proyecto de juegos en 3D que se basó en la red o en la cadena de Binance Smart Chain, con gráficos impresionantes, construcción de mundos atractiva y jugabilidad adictiva. Okenga está listo para crear una experiencia de juego para ganar inmersiva única. Lo importante de esto es que en este momento está la prueba beta, donde podrás ingresar y probar el juego. Además de ello, te recomiendo ingresar a sus canales oficiales como lo son en Twitter, Telegram y Discord. ¿Para qué? Porque allá hay algunos eventos donde te van a dar algo de dinero al jugarlo. ¿En qué sentido? Al encontrarle algún tipo de bug a este juego en su versión beta, ellos te van a remunerar ese dinero por haber estado atento a todas las fallas del juego y sobre todo informarles para que ellos mejoren esta falla. Continuamos bajando para saber más sobre este juego. Acá aparece un video donde nos explica detalladamente cómo deberíamos jugarlo, el cual te recomiendo que lo analices detalladamente. Se basa sobre todo en destruir las 3 torres o colonias de nuestros enemigos, el cual va a haber distintos modos de juego. Continuamos bajando para saber los modos de juegos. Hay 2 por los momentos, que se trata de jugar contra el computador. Construye tu equipo, mejora tus héroes y conquista batallas infinitas para tomar el control del bosque sagrado. Y está el jugador versus jugador, que viene siendo el PvP, donde nos dice: desafía al más fuerte en rango para ganar recompensas y traer la gloriosa victoria para tus fuerzas. O sea, para tu colonia. Recuerde de que estamos hablando de que trata como de colonias de hormigas. Características únicas, donde va a haber elaboración de artículos y tú vas a poder crear algunos artículos y así poder tener tus personajes más fuertes. Las actividades claves son jugar para ganar, donde tienes que luchar y ganar una gran suma de fichas de batalla. También está la recolección de NFT, donde puedes coleccionar e intercambiar millones de artículos y personajes NFT dentro de su marketplace. Está lo de terrenos propios, donde puedes convertirte en propietario y disfrutar de ingresos pasivos mensuales, sobre todo alquilar estas tierras. Y explorar la tradición, que es sorpréndete con el mundo de Okenga, donde vas a ir prácticamente explorando el mundo. Continuamos bajando y nos habla de cómo lucharás, el cual hay 5 tipos de personajes, héroes, como lo quieras llamar. Cada uno posee un poder de combate diferente al otro, algunos mejores en unos aspectos y otros mejores en otros. Están los distintos tipos desde Reino Unido y el Craig, donde cada uno tiene algunos aspectos muy distintos pero llamativos. Continuamos bajando y nos van a hablar sobre su tokenomics, el cual el OKG, que viene siendo la moneda del juego, el token del juego, y
el CAP viene siendo la moneda interna del juego. El OKG sirve, el cual te voy a hablar sobre él en su white paper, para poder mejorar tus personajes, comprar NFT, entre otros. Y el CAP viene siendo la moneda interna donde podrás intercambiarla dentro del juego por OKG. Continuamos bajando y nos habla de los distintos socios. Claro está, todos son conocidos entre Gate.io, que es muy popular, y también GameStark. Tiene una comunidad bastante amplia dentro de sus socios. Vamos a conocer el equipo, el cual es importante ver que muestran el rostro de cada uno de los creadores, tanto del CEO como del CMO. Continuamos bajando y están los asesores. Y aquí aparece el LinkedIn, donde puedes ingresar y saber la información exacta de cada uno de ellos. Y es algo muy bueno e importante. La hoja de ruta, donde podemos ver de que en este momento se encuentra en ascenso y podríamos decir que por los momentos estamos en la etapa 2. Q2 2022 viene siendo la tercera etapa dentro de la ruta vial, donde es la alfa, la beta, probando el juego. También vuelvo y te recomiendo unirse a sus distintos canales oficiales, el cual puedes estar al tanto de todas las novedades. Y recuerda que estos juegos, al ser free to play, tienden a durar muy poco. Esperamos que en este caso este juego no lo sea, pero te recomiendo ingresar a sus canales oficiales y estar al tanto a cada detalle. ¿Para qué? Para poder obtener la mayor ganancia y rentabilidad de este juego desde sus inicios. Vamos a ingresar un momento al white paper para hablar algo muy importante sobre este proyecto. Después de que ingresamos a su white paper, nos va a hablar, como todo white paper, la historia de qué se trata y cómo fue fundado. Pero es importante leer, primero que nada, su tokenomic, donde nos habla de las distintas monedas que se van a manejar, tanto el OKG, como mencioné anteriormente, que es un token limitado, que viene siendo el token del juego, donde podrás utilizarlo para comprar y vender NFT, crear o mejorar artículos, entre otros. En cambio, el CAP, que viene siendo la moneda interna del juego, sirve mayormente para intercambiar por OKG dentro del juego. El CAP se va a usar en la mayoría de las funciones del juego, como crear héroes, mejorar elementos, fabricar equipos, entre otros. Es un punto bastante importante que te recomiendo que lo leas. Otro punto bastante importante que no podemos dejar de pasar en alto es el cómo se juega. Acá nos habla relativamente de que va a ser un campo de batalla y vas a poder lanzar tus mazos, tus cartas, donde tienes los distintos aspectos y poderes de tus personajes, el cual la función es destruir las 3 torres enemigas en un lapso de 3 minutos. Aquel equipo que haya causado más daño, en caso tal de que no hayan destruido ninguna de las torres, va a ser el ganador. Es importante también aclarar que la manera de poder obtener ganancias dentro de este juego es, primero, dedicándole tiempo a jugarlo. Segundo, quedar en el top para poder optar por grandes ganancias. Y tercero, poder intercambiar o vender nuestros NFT. También está lo que sería su ecosistema de juego, donde va a hablar de su flujo de dinero, donde nos habla del flujo de dinero, cómo va a ser el proceso de equilibrio para poder mantener estable lo que sería este juego. Es importante leer cada punto, cada detalle de su white paper. ¿Para qué? Para que cuando ingreses con una ventaja extra al lado de aquellas personas que no lo leen, y así podrás ganar tanto batallas como dinero. Recuerda, si te gustó mi contenido, no olvides suscribirte, dejarme un buen like y comentar qué piensas sobre este juego. ¿Vas a intentar probarlo? Déjamelo en la barra de los comentarios.